Comienzos de la década del 60 se vivieron años con una marcada movilidad social y política. En el plano internacional, la Guerra Fría dividía al mundo entre dos modelos que querían consolidar su hegemonía. La Revolución Cubana traía esperanzas de cambio. Son años de golpe de Estado en Brasil y Argentina. En Uruguay encontramos a un gobierno del Partido Nacional con un colegiado de 9 personas que presidieron el país. La crisis aumentaba junto a las protestas y huelgas. Aparecían denuncias contra bandas fascistas que atentaban contra militantes de izquierda. Por otra parte, el gobierno acusaba a la izquierda y a los sindicatos de querer desestabilizar el país. En 1965, el gobierno decreta 3 veces las medidas prontas de seguridad, lo que significa que las libertades individuales no estaban garantizadas. Corrían rumores de golpe de Estado. Son años de intensas búsquedas de lo propio, de una identidad que se manifiesta en las producciones culturales. Son los años en que sonidos, letras, canciones expresan conflictos, contradicciones, debates. Esos años 60 marcarían a fuego a ese mundo por venir. La búsqueda de identidad es un problema largo en el Uruguay, muy importante, pero que tiene distintas etapas. Según Aaronian, la etapa de la segunda mitad del siglo comienza con la labor de investigación llevada a cabo por el musicólogo Lauro Ayestará. Aparece una toma de conciencia después del sarampión del folclorismo argentino a mediados de los 50 de que llega a tener a producir muchos hijitos en el Uruguay. ¿Por qué? Porque en Argentina Perón había tirado una ley que se tenía que cantar, la radio tenía que pasar el no sé cuánto % de música nacional. Y los cines y los teatros, antes de las funciones que tenían programadas, tenían que cantar músicos nacionales. Esa política, llevada adelante por Perón, tuvo su repercusión sobre la radio y televisión uruguaya, en la retransmisión de programas argentinos que principalmente difundían su música de proyección folclórica. En ese momento, como ahora puede ser el hip hop o el rap o el rock, en ese momento la moda de nuestra generación, en ese momento era la música de proyección folclórica y sobre todo mucha que venía de la Argentina. En los músicos uruguayos de la década del 50 vemos intentos que pretenden apartarse de la música que venía de Argentina. Una gran movida de payadores se da en la década del 50, promovida por Dalton Rosas Riolfo, encontrando entre sus principales exponentes a Carlos Molina. También en esa década encontramos a músicos como Osiris, Quintillos, Aníbal Zampayo, Los Carreteros y Amalia de la Vega, que influenciaron a la generación de los años 60. Nos habíamos dado cuenta que cantar Luna Tucumana sin haber visto nunca la luna ni Tucumán, desde Tucumán, era una cosa que no tenía mucho que ver, ¿no? Nos va llevando hacia buscar una cierta identidad. Transmite Radio Novo. Comienzan a surgir en algunos de los músicos uruguayos. El bombo legüero es nuestro, me pertenece a mí en tanto esta parte del mundo. Entonces, así como en el primer disco de Daniel Biglietti aparecen zambas con toda naturalidad, el segundo disco se obliga a hacer una recorrida por el territorio uruguayo y por la tipología humana de ese territorio, la geográfica y la musical. La estancia le quemó la niñez, lo endureció de apuro en una escuela de galpones de trabajo. Dicen que madruga el gallo, pero yo madrugo más. Dicen que madruga el gallo, pero yo madrugo más. Él no ha anunciado la mañana y
yo ya salgo a ordeñar. Hay que barrer los galpones y los chanchos racionar. Hay que barrer los galpones y los chanchos racionar. Siriaco a ver si se mueve, mucha leña hay que cortar. Como petizo el piquete, el pión pa' todo ha de estar. Lo manda la cocinera y le grita el capataz. Como petizo el piquete, el pión pa' todo ha de estar. Hubo una cosa a propósito, estábamos demasiado invadidos por el folclore argentino en la década del 60, ¿no? Y por los Beatles, aquellos tipos estrafalarios con los pelos, ¿no? En cada manzana, yo diría, de Montevideo, en una punta habían unos chalchaleritos y en la otra punta habían unos Beatlesitos. Es decir, eran dos marcadas influencias que pesaron. No queríamos cantar cosas argentinas, que era lo que sonaba en ese momento, ¿no? Ni brasileras. Queríamos cantar cosas uruguayas, pero no encontrábamos a la mano alguna cosa de los Cirsos del Castillo, había por ahí. A Lena yo lo conocí después que tenía los olimareños ya. A Víctor Lima sí, pues yo cantaba las canciones de Lima que se enseñaban en la escuela, Orillas del Olimar y todas esas cosas que yo las cantaba y no sabía de quién eran. Y ahí fue que conversando con el Laucha nos dice, che, mirá ustedes que andan buscando cosas que hablen de acá, ahí está Rubén Lena, dice, un maestro, dice, que tiene cosas lindas. Cuando suena el acordeón en los cachangos y es asunto delicado, Giravino está con la boca cerrada y anda de ojo revoleado, 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 y anda de ojo revoleado. Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente para adentrar, tienen miedo las mujeres que haya lío y ya están por disparar. Éramos tipos del interior, rurales, de lo rural, éramos eso. Y cantamos lo que nos sucedía ahí. ¿Y quién iba a estar más emparentado con nosotros? ¿Bob Dylan o Atahualpa Yupanqui? También aparecen las zambas a lo argentino, al estilo argentino, aparecen en las primeras etapas de los olimareños y aparecen en las primeras etapas de Citarrosa, muy abundantes. Y poco a poco se va dando una orientalización, una uruguayización del repertorio. Es decir, que ahí es un proceso gradual y no impuesto por ningún grupúsculo ni por ninguna secta, digamos, cultural. Hay un proceso de toma de conciencia colectiva que creo que es muy fascinante. Alfredo Citarrosa fue uno de los músicos más populares de esa generación. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Su voz fuerte, grave y melodiosa, la opción musical por el conjunto de guitarras y guitarrón, como lo venía utilizando Amalia de la Vega, letras que hablaban de nuestros personajes y costumbres, junto a una postura ideológica muy marcada, fueron construyendo canciones muy personales. Fue un autor que logró unir una importante adhesión de público con un producto personal desde sus primeros discos. Ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Otro dato destacable fue su lucha por la dignificación de la tarea de los artistas nacionales. Cuando hablamos de la canción popular uruguaya, algunos de sus referentes tienen enfoques particulares. Volverán las oscuras golondrinas. Los grandes creadores latinoamericanos como Violeta Parra, Chabuca Granda, Alfredo Citarrosa, eran para ellos modélicos de cantar canciones con fundamento, como diría José Hernández en el Martín Fierro. Ese es el origen de la canción popular uruguaya, que es en realidad la canción de texto uruguaya, en la que empieza a valorarse el texto no como un texto funcional simplemente para determinada melodía o para determinada voz, sino que tiene valor en sí, despojado
despojado de la música, como lo que ocurría con los grandes trovadores medievales. Y la canción que tiene Rubén Lena que dice: está ensillado mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y el tino por rumbeador. Si me pierdo, mala suerte, la noche tendrá razón. Entonces, eso fue el comienzo de la canción de nosotros, ¿me entendés? Si me pierdo, dijo Rubén, mala suerte, pero no se perdió. La prueba está que ahora cada vez se canta más, tenemos una cara propia, tenemos un propio cancionero nuestro. Hay medio de... Hacemos día a día una propuesta mejor. A comienzos de la década del 60, encontramos en Montevideo el surgimiento de una movida de jazz, de donde saldrán algunos de los protagonistas de nuestra música popular. Empecé tocando así cosas alrededor de la casa, pero a los Reyes le pedí una batería y me la trajeron. Me trajeron una de juguete primero y empecé a tocar ahí con mi hermano, que ya tocaba un poco. Y al otro día mi viejo fue a comprar una profesional porque, bueno, porque le gustó. Primer show que hicimos creo que fue Hugo y yo nomás, así tocando en Canal 10. Comenzó a funcionar el trío Fattoruso, con Hugo, Osvaldo y su padre, que utilizaba un curioso instrumento. El padre fabricó un instrumento casero que hacía las veces de contrabajo, que era un cubo, una caja así con una madera compensada arriba para que resonara. Entonces la cuerda se tensaba con un palo, así como de cortinas, y eso daba los sonidos. La movida de jazz se centraba principalmente en dos orquestas: los Hot Blowers, en donde tocaban los hermanos Fattoruso, Rubén Rada, Bachicha Lencina y Cacho de la Cruz, entre otros, y los Chicago Stompers, comandados por Julio Frade. Su actividad se daba básicamente en clubes o peñas. Cada grupo tenía un local donde se reunían a ensayar. No tenían cantina ni nada, ni restaurante ni nada. La gente iba a participar y a escuchar, y los músicos iban a tocar. En la calle Rondó estaba la Peña del Jazz, en la calle Julio Herrera estaba el Círculo Jazzístico, y en la calle Guayabos estaba el Hot Club. Fíjate que también éramos uruguayos tocando jazz, o sea, se aprende de los discos, digamos. No era una copia calcada, pero bueno, estábamos tocando una cosa que no es local. Cada grupo de estudiantes hacía un baile. El que organizaba la mayoría de esos bailes era Homero Rodríguez Tabeira. Los salones eran el Parque Hotel, el Hotel Carrasco y la Cooperativa Bancaria. Eran épocas en que se escuchaba un ritmo brasileño que se llamaba el bayón, y hacían esos bayones como: parece que hay romance, aunque sin confirmar. Parece que hay romance, yo no sé qué pasará. O lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor, lo veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no. Algunos músicos relacionados con la movida de jazz comenzaron a gestar lo que llamaron candombes de vanguardia. Antes de hablar de esta movida, debemos dejar claro de qué hablamos cuando hablamos de candombe. Como muchos ritmos que existen acá en Latinoamérica, que proviene del África, que es tocado por una familia de tambores. En este caso es una cuerda de tambores donde sus tres tambores son el chico, el repique y el piano. Se tocan individualmente y cada uno tiene una forma y una voz y una frase particular. Se tocan con mano y palo, tiene su cierto
su cierto jeito, su cierto swing para tocar, que hace que los tres tambores queden unidos, y eso son lo que nosotros le llamamos el ritmo candombe, que es un ritmo que se toca en esta zona, en el Uruguay. Fue mantenido por los negros de acá, y se toca particularmente acá, lo que yo llamo autóctono por eso, porque nadie me lo reclama. Vamos ahora a ver la movida conocida como candombes de vanguardia. La armaron Jorge Ross, que es el tío de Jaime Ross, Heber Escayola, Manolo Guardia y Bachicha Lencina, entre otros. Recuerdo a un proyecto loco de mi tío George, que había vivido mucho tiempo en Cuba, tenía una orquesta de música tropical en París, su pianista era Lalo Schifrin, andaba con grandes músicos de la época. Él vino acá cuando volvió y vio que el candombe era muy importante y quiso fusionarlo con el jazz. Hablando con él, me dijo que fue muy importante la presencia de Quique Almada, que a todo esto era del Barrio Sur, y como compositor Manolo Guardia. Hagamos un candombe distinto, digo, porque el candombe es una música afro. Quiere decir que tiene fuerza. Caramba, si tiene fuerza. Y entonces, un bandoneón y un violín no tienen fuerza, que era lo que se utilizaba en aquel entonces para grabar los candombes, como Romeo Gavioli y una cantidad de orquestas típicas, que estaban muy bien, pero eran el reflejo de una época. Y nosotros que hicimos, yo digo, bueno, hay que romper con esto, a ver. Ningún sello uruguayo quiso editarlo, y él tuvo que inventar un propio sello que se llamaba Chic, para poder sacar ese álbum con las canciones esas del Grupo del Plata, y también otro de Bachicha Lencina, que son los dos álbumes que se produjeron de candombe jazz. Se formó el Grupo del Plata, una experiencia con una orquesta grande que dirigía Heber Escayola, y después el trabajo más notorio fue el Manolo Guardia y su combo candombero. Ya va a empezar y se escucha el repiquetear de los tambores y al sonar del viricu zampa. Era un candombe yacero, pero con la división de candombe, cosa que no hacían las orquestas típicas, que hacían un candombe amilongueado o milongón, ¿no? Que era más cantado, una cosa más melódica, digamos, ¿no? Y el candombe, nosotros empezamos con el ta 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 te 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 ta 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 pa 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 pa, que sale de la madera, y tomando algún viejo candombe de Pedro Ferreira. Y él sí tocaba candombe, con trompetas, con saxos, con coros, y lo que pasa es que él también tocaba música tropical. Ahí tiene la llamada marcando el compás. Escucha los tambores, que sabros que están. Aquí surge todo de parte de este hombre, de este ritmista, un moreno que crea la Cubana Can, que era una fusión de música tropical y candombe, y que creó un movimiento impresionante que fue, yo pienso que el amanecer de la música tropical, parte de Pedro Ferreira. Tenían un sabor que era impresionante, ¿no? Fue la primera orquesta que le mostró al público uruguayo lo que era la música cubana. Nosotros a veces nos colamos, el circuito se colaba a veces en los bailes, porque era menor, para ver también a Pedro Ferreira, ¿no? Besito de coconera, besito pa' ti. Besito de coconera, canela y la luz. Cómprame tu cacerita, no lo dejes para luego. Yo nunca vi ninguna orquesta que arrastrara tanta cantidad de gente, ¿no? O sea, los bailes cuando Pedro Ferreira actuaba, los que estaban cerca
perdían siempre. La gente lo seguía con eso y el final de fiesta de él era los candombes que arrasaba con todo, ¿no? Prácticamente toda América Latina hay un factor de mestizaje grande con lo africano y entonces hay una especie de subcultura mal vista por el sistema, muy africanizada de alguna manera, pero adaptada a la idiosincrasia de cada lugar. La música tropical bailable en la década del 60 se convierte en un fenómeno multitudinario que se da prácticamente en toda América Latina. La principal actividad de los grupos tropicales era en bailes, los que estaban divididos en categorías: tercera, segunda, primera y extra. Extra, la categoría extra eran el Parque Hotel, el Hotel Casino Carrasco, ¿no? Entonces te puedo decir que nosotros tocábamos desde bailes de muy buen nivel o fiestas de muy buen nivel hasta piringundines que te daban miedo entrar. De repente ibas a un lugar y tenés un escenario ancho, con lugar para poner bien toda la orquesta. De repente ibas a un lugar donde había un escenario chiquitito y algún músico tenía que tocar abajo del escenario, o había un solo micrófono para todos. Era un ambiente totalmente diferente al de hoy. No era tan consumido por la juventud. Fue una generación de gran poder adquisitivo también, porque eran todos trabajadores y trabajadoras entre los 25 y los 35, 40 años. Había una disposición económica mucho mejor que la de ahora, se tomaba mucho más que ahora, se bebía, ¿no? Prácticamente no existía la droga, había mucho borracho, pero drogado casi en los bailes nuestros no había. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Estaba de moda la música que hacíamos nosotros. Tropical, sí. Era lo que en los bailes populares, digamos, arrasaba, ¿no? Que la cantidad de gente que iba a Sudamérica, en la época que en Sudamérica anduvo bien, andaban las 5.000 personas. Estamos hablando de la década del 60, del 70, era los sábados, los hombres a la peluquería a recortarse el pelo y las mujeres se pasaban la tarde en la peluquería con los ruleros, con todo, iban muy bien vestidas. A nadie se le pasaba por la cabeza que no fuera a ir de traje y corbata y las mujeres de taco alto y sus peinados de peluquería y pintadas y con sus alhajas, verdaderas o no. La música tropical ha ido sufriendo cambios, a veces por situaciones ajenas a la música. Con la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959 y el comienzo del bloqueo por parte de Estados Unidos y todos los países de América Latina que siguen las órdenes de Estados Unidos, ya hacia el año 60, 61, 62, los productos cubanos quedan cortados de comunicación con el resto de América Latina. Y el imperio permite que sean sustituidos por productos de otros lugares. Entonces aparece un momento de expansión de la plena que viene de Puerto Rico, algún amago muy pequeño de merengue de República Dominicana y entonces sí entra la cumbia de origen colombiano. Mientras la música tropical comenzaba a tener su momento de auge, en el departamento de 33, dos músicos que serían protagonistas de la historia de nuestra música popular comenzaban a cantar juntos casi de casualidad en un festival que se llamó País. Pero llegó el momento que hubo que achicar eso, condensarlo un poco, entonces tuvo más remedio que cantar cosas entre los que estábamos ahí, entre unos cuantos, vamos a decir. Ahí se empezaron a armar especies de coros, de tríos, de dúos y cosas. Y ahí fue la primera vez que cantamos a dúo con Pepe. A partir de ese momento comienza a formarse el dúo Los Olimareños, con el apoyo de algunas personas de la ciudad de 33, para luego emprender el camino a Montevideo, la capital.
Se formó una comisión en 33 para comprar una guitarra y un bombo, porque yo no tocaba la guitarra, yo tocaba el bombo. Y con una carta de recomendación de Rubén Lena a Víctor Hugo Infantino, que era el jefe de informativista en ese tiempo en El Espectador, llegamos al Espectador, porque en ese tiempo se hacía muchas cosas en las fonoplateas, la Carve, El Espectador, esas radios grandes hacían muchas cosas. Y había cantidad de gente, y venían todas las figuras conocidísimas a nivel mundial, venían a las fonoplateas de las radios, ¿no? Las fonoplateas eran salas que tenían las radios en donde actuaban los músicos en vivo. Estas salas tenían diferentes capacidades para el público, como las salas de cine o de teatro. En esos años, las fonoplateas de las radios más potentes llegaban a todo el país. La gente 33, y como cantamos, yo qué sé, a orilla del Olimar, la gente que estaba exiliada acá, le gustaba eso, ¿no? Llegaban cartas, la gente venía con flores, con pasteles, a la fonoplatea, ¿no? Del Espectador. Entonces ellos vieron que había un entusiasmo muy grande por eso. Escribían de todo el país. Entonces dijeron que nos iban a dar otros 15 días más. Éramos cantores protegidos del interior, por gente del interior. Vemos claramente la búsqueda que se dio en muchos músicos de su generación al dejar el bombo legüero y pasar a ser un dúo de voces y guitarras. A mí me costó mucho porque yo empecé a tocar la guitarra ya cuando el dúo era conocido y fue muy difícil para mí. En Uruguay no existía el canto a dúo, o sea, indudablemente que viene con los olimareños el canto a dúo, ¿no? Luego de venir a la capital, incorporaron elementos musicales propios de Montevideo, adaptándolos y generando nuevas formas que serán incorporadas por las generaciones posteriores. Nos marcó mucho